El título del sermón en la mañana de hoy es «Seré un cristiano como fortaleza espiritual de Dios». Es una afirmación. Seré un cristiano como fortaleza espiritual de Dios. Leemos la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor. Permiso. Nuestro buen Dios, gracias te damos, Padre amado, por esta palabra tuya y por este año que culminamos. Te queremos rogar, oh Dios, que tu Espíritu Santo nuevamente traiga una palabra buena a nuestro pueblo, a nuestras vidas, a tu iglesia. Te queremos rogar, oh Dios, que nos guíe Él con sabiduría a la verdad que tú quieres mostrarnos a través de esta palabra tuya en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. El énfasis que en nuestra iglesia Pivo tuvimos este año fue año del fortalecimiento espiritual. Tuvimos un lema: todo empieza con Dios, ¿pero qué? Pero Él empieza conmigo. Todo empieza con Dios, pero Él empieza conmigo para un fortalecimiento espiritual. Y tuvimos un texto lema en Daniel 10, 19. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Así que termina este año y me tengo que preguntar: ¿yo he sido fortalecido espiritualmente por Dios? ¿He estado yo en el proceso de fortalecimiento espiritual? ¿Soy ya una fortaleza o estoy en el proceso, o al menos ya comencé un proceso espiritual en mi vida que cambie la monotonía de un poco de desánimo espiritual en mi propia vida? Pregúntate eso al terminar este año. La Biblia es clara cuando nos enseña que Dios quiere que seamos espirituales. Y para eso Dios no solamente nos los ha pedido, sino que Dios nos ha provisto de todo lo necesario. La salvación, la santificación, el Espíritu Santo morando en nosotros para que nosotros podamos llegar a obtener una vida espiritual. El trabajo de este año en la iglesia y el trabajo de toda la vida en la iglesia es que nosotros podamos ser creyentes espiritualmente aptos ante Dios y el mundo que nos rodea. Tu conexión con Cristo, mi conexión con Cristo, que nosotros podamos estar verdaderamente unidos a nuestro Dios. Este día yo hubiera podido predicar de acción de gracias. Casi siempre cuando termina el año, el sermón es acción de gracias por el año que termina o un sermón sobre el año que comienza. Pero Dios puso en mi corazón que pudiera hablar de este tema, hacer un cierre del año en cuanto a qué hemos logrado. La iglesia como cuerpo, ha diseñado su trabajo en vista a esta meta que tuvimos. Tuvimos un retiro espiritual, un retiro de enriquecimiento espiritual sobre este tema,
Los jóvenes también tuvieron su retiro para fortalecer este tema. Los hombres tuvieron un retiro que fue de ayuno y oración. Por primera vez fue un tiempo precioso, un retiro de hombres para orar, para fortalecer. Nosotros hemos estado predicando sobre temas que tienen que ver con la espiritualidad. Se ha trabajado en las áreas sobre este tema, pero el trabajo de la iglesia no determina tu decisión. La decisión tuya es propia, es particular, viene contigo. Yo me paro aquí y solo puedo exhortar, animar, predicar una exhortación desde la palabra de Dios, pero tú tienes que tomar la decisión personal. La decisión personal. Es tu decisión personal ser el cristiano espiritual que Dios quiere. Si notas, en el título del sermón, no dice seré un cristiano con fortaleza espiritual, a quien Dios ha fortalecido, sino que como ya me ha fortalecido, yo quiero ser esa fortaleza. Yo quiero ser ese castillo fuerte. Yo quiero ser fortaleza de Dios que pueda fortalecer a otro y donde otro encuentre refugio espiritual. Lo que quiero predicar hoy es que todo hijo de Dios por Cristo debe ser definido ante la iglesia y el mundo como un cristiano espiritual. Hay una pregunta que puedo hacerte hoy. ¿Qué define a un cristiano espiritual? ¿Qué define a un cristiano espiritual? Terminando este año, tú te puedes hacer esa pregunta. ¿Soy yo un cristiano espiritual? ¿Qué me define como un cristiano espiritual? Y voy a ver hoy aquí en la palabra de Dios que un cristiano espiritual se define al menos por tres cosas muy importantes. Un cristiano espiritual tiene el fruto del Espíritu. Un cristiano espiritual tiene santidad. Un cristiano espiritual tiene amor fraternal. Hoy quiero que tú te hagas un diagnóstico de ti mismo sobre estas verdades espirituales. Tú y yo podamos evaluarnos y decir, si yo este año lo voy a terminar siendo una fortaleza espiritual para Dios, eso no lo determina que yo piense que lo soy, sino que enseña la Biblia que lo es. La Biblia enseña que esto es ser un cristiano espiritual. Si yo tengo eso, puedo decir, estoy en el buen camino. Si estoy trabajando para eso, puedo decir, estoy en el proceso. Estoy en el proceso. Si no lo he comenzado aún, tengo que decidir comenzarlo. Hermano, como les dije, pude haber predicado hoy sobre acción de gracias por el año que termina, el tiempo que hemos tenido, las cosas que hemos logrado, los frutos tanto en el trabajo de la iglesia como en la vida personal. Podemos dar gracias y hemos dado gracias muchas veces y seguiremos dando gracias. Pero quisiera que termináramos el año evaluando si verdaderamente yo tomé en serio lo que convirtió a esta iglesia en su tema, en su lema y en su propósito para mí este año. Soy yo el cristiano espiritual que debo ser. He aprovechado las oportunidades de Dios este año en mi vida para llegar a ser mejor espiritualmente. Yo no estoy queriendo decir que una persona cuando es espiritual llega a un tope tan alto que dice, yo soy espiritual. Mi pastor decía, cuando una persona se me acerca y me dice, estoy espiritualmente bien, es cuando más me preocupa esa persona. Porque la espiritualidad trae humildad. Pero usted sí puede evaluar de alguna manera dentro de sí mismo si está en el camino de ser espiritual o es espiritual o no, de acuerdo a estas verdades de la palabra de Dios. Y en esa evaluación, usted con Dios, tomar las decisiones que haya que tomar, sabiendo también que la espiritualidad es como la alimentación. No se logra y ya el resto de tu vida, usted no come hoy bien, se siente satisfecho y deja de comer el resto de su vida, sino que la espiritualidad hay que mantenerla alimentándonos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo todo el tiempo. Todo el tiempo, pero que usted sienta que está saciado verdaderamente y que se sienta fuerte espiritualmente. Así que, ¿qué lo define usted como un cristiano espiritual? Porque usted debe ser ante la iglesia y ante el mundo un cristiano espiritual. ¿Qué lo define? La primero que lo define es que un cristiano espiritual tiene el fruto del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Gálatas nosotros encontramos que la palabra de Dios nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y dice allí en el capítulo 5, en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu.
andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Y dice después en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hoy voy a predicar este sermón diferente a casi todos los sermones que he predicado en el año, porque yo creo que todo el año he predicado sermones expositivos. Hoy voy a predicar un sermón temático. Y es porque cuando hablamos de espiritualidad es toda la Biblia, hermano, toda la Biblia. Cuando nosotros vemos esto del fruto del Espíritu, nos damos cuenta que podemos ir a toda la Biblia y encontrar los grandes hombres de Dios, los grandes hombres que levantaron grandes obras para Dios, que tenían este fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tenían ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, fe, esa mansedumbre y templanza. El fruto es lo que nace de algo. Un árbol, si es saludable, si está bien, da un fruto. Si tu vida es espiritual, da un fruto espiritual. La Biblia aclara que todo aquel que recibe el Espíritu Santo, después de haber creído en Jesucristo, el Espíritu Santo va a hacer una obra en él, un trabajo en él, y como fruto tendrá esta bendición. De hecho, la Biblia nos dice, y lo dice el Señor Jesucristo, que la manera de identificar a un cristiano es por los frutos. Y el fruto, porque a veces confundimos eso, porque, Señor, le preguntaron los discípulos, ¿cómo sabremos quién verdaderamente lo es? Y él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto no es trabajo. Hay gente trabajando, esforzado. El fruto no es hacer cosas. El fruto es una vida espiritual. Y donde el Espíritu de Dios mora, allí hace una obra. Y esa obra trae por fruto, y este fruto no son diferentes frutos, sino un fruto que se compone por estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y toda la demás, hermano. Grande es la obra del Espíritu en el creyente. Pero Jesucristo, cuando habló acerca de frutos, Él dijo, yo soy la vid, Juan 15:5. Y vosotros, las ramas, los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada podéis hacer. No da fruto. La rama que no está en el árbol, en el tronco, no da fruto. Cuando es cortada, no da fruto. Mientras está allí alimentándose de la savia del árbol, el árbol mismo le da la madurez a la rama para dar fruto. Jesús, hablando de estas cosas, dijo también, en el mismo Juan capítulo 5, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea que nosotros tengamos el fruto del Espíritu en nosotros, eso da gloria a Dios, eso glorifica a Dios. Un cristiano que vive en el amor de Dios, un cristiano que vive la paz de Dios, un cristiano que verdaderamente tiene paciencia, benignidad, gozo, bondad, un cristiano que tiene mansedumbre, un cristiano, hermano, dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley, no hay manera. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es importante que lo entendamos. Porque recuerden que para estas personas, especialmente recuerden que el apóstol le está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas que habían sido ganados para Cristo y que habían conocido la gracia, de pronto llegaron allí unos judaizantes y les dijeron, oye, sí, es bueno que hayan conocido a Cristo, pero tienen que guardar la ley de Dios. Así que tienen que circuncidarse, tienen que empezar a guardar todos los mandamientos de la ley, y tienen que cumplir esta ley. Y Pablo les dice, pero es que ustedes han sido liberados, van a volver a la esclavitud de la ley. Y les habla acerca de la ley. La ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Cristo nos liberta de la ley. Y en vano es ser circuncidado si no practicas las obras de Dios. Y todo empieza a hablar. Y en medio de todo esto dice, aquí hay obras de la carne y obras del Espíritu. Y cuando usted tiene las obras del Espíritu, no hay manera. La ley no lo puede condenar a usted. Porque usted es espiritual, hermano, espiritual. ¿Cómo irás al 2025
¿Cómo entras por las puertas del nuevo año? Lleno de gozo, amor, lleno de paciencia, lleno de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre, templanza. O dice la Biblia que las obras de la carne, oye hermano, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no es que tú las tengas que tener todas, pero si alguna de estas cosas ha cobrado en tu vida algún lugar, deséchalos. Y llénate de la espiritualidad de Dios. De la espiritualidad de Dios. Entra fortalecido espiritualmente al nuevo año. Entra con la fuerza de aquel que viene cargado espiritualmente de Dios. Aquel en quien Dios ha iniciado una obra grande. Una obra grande. En segundo lugar, el cristiano espiritual tiene santidad. Santidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Perdón, hermano. Claramente dice la palabra que el que vive conforme a la carne morirá. Y saben lo que significa ese morir, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu se hace morir las obras de la carne. O sea, la santidad es espiritual, hermano. La santidad del creyente es espiritual. Perdón. En la Biblia, la santidad se refiere a la pureza moral. Se refiere a la obra espiritual por la cual usted puede estar presente ante Dios sin condenación. Usted puede presentarse ante Dios y no ser condenado, porque usted espiritualmente ha sido sanado. La santidad, bueno, la Biblia nos dice claramente que ser santo es ser apartado para Dios. Pero esto no es toda, esa es la santidad con respecto a nosotros, porque Dios es santo y no tiene que ser apartado. Pero nosotros entendemos la santidad de Dios como la entereza completa, donde no hay nada que lo pueda manchar, no hay mancha ni sombra en el Señor. La santidad se obtiene en la conversión. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando llega la fe a su corazón, usted apartado para Dios. Sin embargo, se requiere que esta persona que es santo ahora empiece un proceso de santificación. La Biblia quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No solamente porque fuimos apartados para Dios, sino en nuestro estilo de vida. 9 veces en las Escrituras, en la Biblia, aparece la frase, sed santos porque yo soy santo. Ser santo no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, sino que es una obra del Espíritu en nosotros. No es algo que tú te propones, bueno, yo voy a ser santo porque voy a dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Cuando yo empecé en la iglesia, en la fe, y yo me convertí al Señor y acepté al Señor en mi vida, en ese proceso, en un momento con el pastor, él me habló acerca de que yo tenía que hacer ya esa decisión de aceptar al Señor. Y yo le dije, yo estoy en un momento en que pudiera casi llegar a ese momento, pero hay cosas todavía que tengo que dejar atrás en mi vida para poder entregarme al Señor. Y me dijo, no, estás haciéndolo al revés. No es que tú, para venir a Cristo, tienes que dejar de hacer esas cosas, sino que vienes a Cristo para poder dejar de hacer esas cosas. Él me dijo, imagínate que una persona diga, voy a entrar al baño a ducharme y a quitarme todo el sudor, el churre, el polvo que tengo en la ducha. Esa persona estaría diciendo lo correcto, pero imagínate a alguien que dice, no, yo no voy a ir a la ducha hasta que no me limpie, hasta que no me quite el sudor, me quite el polvo, entonces entraré a la ducha. No, eso está al revés. Tú tienes que venir a Cristo para que Él te dé santidad.
No puedes obtener santidad sin Cristo. No puedes decir, bueno, voy a venir a Cristo cuando deje esto y sea bueno. No vas a poder lograrlo. Tienes que venir a Cristo porque Él es quien santifica. Él es quien hace la obra. Él es quien, por el Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, sino que yo mandaré al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien lo hace. La santificación es un proceso en el cual somos renovados de día en día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La santificación Dios dispuso que fuera esa herramienta por la cual jamás puedes descuidarte de tu vida espiritual. No te puedes descuidar. Hoy estamos aquí muy limpiecitos, muy buen olor tenemos, perfumito y desodorante sabroso y todo eso, pero si tú decides que ya estás aseado y no te aseas hoy por la tarde, ni mañana en la mañana, ni en la tarde, y pasas 3, 4 días, tú vas a heder. Hiedes pronto. Así que la santificación Dios dispuso que fuera un proceso para que tú supieras que no es un asunto que se resuelve en un día, sino que es un estilo de vida. Tú eres una persona aseada, no porque tu cuerpo no produzca malos olores, sino porque tú combates esos malos olores con una disciplina de aseo personal. ¿Es o no es así? Déjese cepillarse los dientes para que usted vea. Y entonces la santidad, la santificación no es un asunto de que usted es santo porque es santo y puro, sino por una disciplina de vida en la cual usted dice, yo soy una persona que voy a la palabra de Dios y me alimento de la palabra de Dios. Yo soy una persona que acude a la oración y oro al Señor. Yo soy una persona que obedece al Espíritu Santo, que busca tener el fruto del Espíritu Santo y no dejo que Satanás cobre ventaja en mi vida porque yo soy un santo para el Señor. Un santo para Dios. Primera Tesalonicenses 5:23. Y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo. Él es quien santifica. Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, no se puede hablar de santidad sin hablar de espiritualidad. Están ligados. Están ligados. La santidad es una obra del Espíritu Santo. La espiritualidad no es posible sin la acción del Espíritu Santo. Acción a través de la palabra revelada por el Espíritu. Jesús, en su oración de Juan 17, le dijo al Señor, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios tu alimento espiritual. Es la oración, es tu comunión con el Señor. Es tu tiempo espiritual, es tu rechazo al pecado. Déjame decirte algo. Cuando tú eres fortaleza espiritual, tú puedes vencer. Por eso leí al principio la armadura del Espíritu. Póngase la armadura del Espíritu, con el cual puedes librar con el escudo de la fe, los dardos, las flechas de fuego del maligno se rompen allí. Usted las puede vencer, usted puede triunfar. Usted va a estar liberado de las obras de la carne cuando usted es espiritual. No tienes por qué estar batallando afuera. No tienes por qué estar fuera de la fortaleza, huyendo por tu vida cuando puedes estar en la fortaleza tranquilo, aunque el enemigo esté alrededor. Satanás siempre va a estar alrededor, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Siempre va a estar ahí. Pero nosotros tenemos que estar como fortaleza espiritual en Cristo Jesús. Hermano, que el 2025 sea un año en el que tú puedas entrar con un compromiso de vida santa. Porque sin santidad no se puede ni vivir la vida cristiana, ni servir al Señor, ni estar en su presencia. Nada. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sirve para la gloria de Dios. Solo se puede edificar tu vida en Cristo en santidad. Así que, ¿qué cosa es un cristiano espiritual? Es un cristiano santo. Y también el amor fraternal. Un cristiano espiritual se define
por el fruto del Espíritu, se define por la santidad, pero el cristiano espiritual también se define porque tiene amor fraternal. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Miren eso. Habiendo purificado, santidad, ¿verdad?, vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingidos, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué hermoso pasaje de la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Un cristiano espiritual tiene amor fraternal. Ya vimos que el amor es un fruto del Espíritu. Y ahí el amor es un amor general, es una palabra amorosa, es una persona amorosa. Pero el amor fraternal, ¿qué tiene más allá del amor fraternal? Y es que la Biblia, la palabra amor, tiene muchas distintas palabras para ser expresado. El amor ágape, ese amor que estaba allí en Gálatas, es el amor de Dios, es un amor como el de Dios. Pero el amor aquí fraternal es filia, el amor filial, el amor de ser parte de una familia, de ser parte de una familia. Esa palabra, más que un concepto, según los que más saben de esto, estaba leyendo algunos comentaristas, esta palabra, más que un concepto, que se define como una expresión profunda de afecto, más que un concepto, se define como una expresión profunda de afecto, cuidado y respeto mutuo entre cristianos. Cuidado, amor entre cristianos. Miren, hermano, una iglesia es fuerte cuando crece cualitativamente. Estamos contentos de haber crecido cuantitativamente. En el boletín creo que lo puse. Este año se sumaron 34 nuevos miembros. Para una iglesia que tenía 150 miembros, creo que teníamos, pues eso es un porciento bastante alto. Es como un 15%, no sé, habría que calcularlo. En los últimos 2 años es normal que hayamos crecido porque también veníamos de un tiempo difícil. La iglesia del COVID, el cambio del pastor que se jubiló, un pastor nuevo, toda la adaptación del nuevo pastor, todos los procesos y demás. Pero hemos tenido un crecimiento cuantitativo. Hemos tenido buenas asistencias. La semana pasada, no sé hoy cuánto habrán, pero la semana pasada habían 205, 210 personas en el templo. Así que estamos teniendo un crecimiento. Mis primeros cultos acá eran unos 120, 130 y estamos en 180 y tanto de promedio de asistencia. Perfecto. Y queremos un crecimiento cuantitativo. Pero el esfuerzo mayor que nosotros podamos hacer es el crecimiento cualitativo. Porque es el crecimiento cualitativo el que trae un saludable crecimiento cuantitativo. Lo voy a explicar porque no quiero meterme en palabritas extrañas. Crecer en calidad es mejor que crecer en cantidad. Porque cuando creces en calidad, la cantidad viene como un resultado de la calidad. Vamos a pensar en un constructor de púlpitos que está pensando vender muchos. ¿En qué se preocupa? En que su producto sea de calidad. Si tiene calidad, va a vender muchos. Yo tengo que poner en el mercado un producto mejor que el de la competencia. ¿No es verdad? Y si es posible más barato, también. Nosotros tenemos que ser una iglesia de calidad. Y el crecimiento cualitativo de la iglesia entra porque una iglesia sea amorosa y fraternal. La persona que entra por esa puerta y se encuentra que aquí en esta iglesia se respira amor, que en esta iglesia la gente se aprecia unos a otros, que las personas se preocupan realmente por ti, que se preocupan realmente los unos por los otros. Una persona que llega a una iglesia así quiere quedarse en ese lugar. Una persona que entra a una iglesia donde no hay amor fraternal, donde la gente se mira y no se saluda, donde la gente no ve afecto, no ve grupos riéndose entre ellos, bromeando, no ve grupos afines con calidad de amor. Ay, hermano, cuando la gente ve amor, todo cambia. La Biblia quiere que tú crezcas, que seas un cristiano espiritual y te define la calidad de amor fraternal que tú tienes, cómo amas a tus hermanos,
cómo amas a tus hermanos, el amor los unos por los otros. Y el amor verdaderamente, hermano, es uno de los sentimientos más hermosos del mundo, pero también es un sentimiento que lleva una decisión en ti. No es solo sentirlo. Hay personas que por su carácter, por su forma de ser, me inspiran cariño y amor. Hay personas que por su forma de ser no me lo inspiran, pero yo decido amarlas. Decido amarlas. Porque no todos tenemos carácter diferente. Y de hecho no todos tenemos el mismo carácter todo el tiempo tampoco. Hay personas muy buenas en su corazón, que cuando tú descubres a esa persona es excelente, pero sin embargo son personas así, ¿no? Porque no son extrovertidos, son personas muy serias. Hay personas que tú piensas que siempre están bravos. Yo tengo un pastor que quiero mucho, que él dice, yo tengo cara de bravo siempre, la gente piensa que yo soy... Nadie quiere acercarse a mí porque su boca es como así. La gente cree que estoy bravo, pero es que yo soy así. Es mi forma, es mi cara. Y entonces como que no, pero ama a tu hermano. El amor es uno de los principios más importantes. Dios es amor. Dios por amor nos salvó. Dios por amor entregó a su Hijo. Dios quiere que tú tengas ese amor para los demás. El amor fraternal, hermano, es un amor que denota tu intención de crear una amistad y un vínculo de afecto con alguien. Ayer vi una foto que pusiste, Lugo, con unos amigos de la iglesia saliendo y a mí me encantó. A mí me encanta cada vez que ponen esa, que nos unimos, un grupito de hermanos, decidimos hacer algo juntos y salir y hacer cualquier cosa, pero ahí se está fortaleciendo el amor fraternal. El amor fraternal, compartiendo un tiempo, riéndose, hasta riéndose los unos de los otros con bromas de que no hiciste esto, no lograste aquello, o que tropezaste. Eso es parte del vínculo ese maravilloso. El que tiene amor fraternal cuida la vida y la integridad de su hermano, se preocupa el uno por el otro, siente alegría por el éxito del otro, siente dolor por el sufrimiento del otro, perdona, ayuda, contribuye a la unidad del cuerpo, es reconciliador. El amor fraternal es lo más excelente que nosotros podemos tener. Yo muestro, dice el Señor, un camino más excelente. Corintios 13, ¿verdad? Un camino más excelente. El cuidado de los cristianos unos con los otros hace que el Padre sonría en el cielo, hermano. ¿Es el amor fraternal una característica espiritual de un creyente? Sí lo es. Sí. Porque es un fruto del Espíritu, amor. Porque Dios quiere, mire cómo dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu, mediante el Espíritu. La Biblia, cuando habla del amor fraternal, Jesús dice, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Así como yo os he amado, ustedes se amen los unos a los otros. Que se amen los unos. Traigo un nuevo mandamiento. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Ese es, pero Jesús no completó la frase ahí, dijo, y el segundo es semejante. Pues es semejante. ¿Qué clase de humildad? Porque eso la Biblia dice que el Señor es humilde de corazón. La Biblia dice, como mismo yo espero que me amen a mí, pongo al mismo nivel que ustedes amen a otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ¿y cuál es el prójimo? Yo le voy a contar una historia. Un hombre fue asaltado en el camino y fue robado y lo golpearon y lo dejaron tendido, muriendo allí en el camino. Y pasó por allí un sacerdote y cuando vio al hombre allí tirado, dio la vuelta y siguió su camino. Y pasó por allí un levita, un sacerdote de Israel, pasó y dejó al hombre tirado. Un levita, un hombre del servicio del templo, un servidor de Dios, dio la vuelta y siguió su camino. Pero pasó por ahí un samaritano, un hombre despreciado por los judíos, un ciudadano de segunda categoría en las tierras
de Israel. Y el samaritano se acercó al hombre y curó sus heridas allí con aceite, limpió sus heridas, lo subió a su cabalgadura y él fue a pie y lo llevó a un lugar seguro, a una posada, y le dijo al posadero: pon a este hombre ahí, cúralo, yo sigo de camino, pero pon todo a mi cuenta, yo pagaré por todos los gastos de este hombre. Y Jesús se viró hacia el que había preguntado a aquel fariseo y le dijo: ¿cuál de ellos tú crees que sea el prójimo? Y el hombre no quiso decir, el samaritano dijo: el que usó de misericordia de él, porque el orgullo era grande. Ves tú y haz lo mismo. No se trata de al amigo con el que más afinidad tienes, se trata de cualquier persona, cualquiera que te necesite en cualquier lugar. Ese es el amor que el Señor nos enseñó a tener, hermano. Ese es el amor al prójimo que el Señor nos enseñó a tener. Entonces, si yo tengo que tener un amor que hace cosas maravillosas por gente que ni conozco, por gente que no va a hacer nada por mí, si yo tengo la misión de tener un amor por personas que posiblemente me odien, ¿cómo no voy a amar a los que me aman? ¿Cómo no voy a hacer fácil la vida a los que me rodean en la iglesia, al pueblo de Dios? Entonces, mire, déjeme decirle, yo creo que esta es una iglesia amorosa. Yo lo he experimentado aquí. Y yo he visto con toda honestidad y sinceridad a los hermanos preocupándose los unos de los otros. Yo vi a un grupo de hermanos ahora en esta Navidad ir con unos villancicos a los ancianos. Yo estuve ahí con amor por esos ancianos, por ese William Carrión, yo sé que muchos hermanos también querían ir y no pudieron, pero vi los hermanos, vi aquí a hermanos que pasaron por una necesidad y unirse toda la iglesia a ayudar a ese hermano. He visto eso, no lo perdamos, hermano, hazlo crecer, y si no eres parte de eso, únete ya, ten amor unos por los otros. El amor fraternal es una señal de espiritualidad, una señal de espiritualidad. El amor fraternal se caracteriza por ser la característica que crea la fuerte unión de la iglesia para triunfar en todas sus batallas. ¿Sí? Alguien dijo con sabiduría: miren estos 5 dedos, todos son diferentes, pero cuando están unidos, hermanos, cuando están unidos, fíjense en un pesista que agarra la pez, le pueden fallar todos los músculos, pero los dedos no fallan. No fallan porque están unidos, fuertes en el Señor, fuertes en el Señor. Hay muchos textos sobre amor fraternal en la Biblia, muchos textos que lo dicen así literalmente. Y no es opción, es una obra del Espíritu que Él quiere hacer en nosotros, hermanos. Una obra del Espíritu. Es un amor activo, intencional, que busca el bienestar de los demás, que no abandona jamás, que siempre está ahí al lado de su hermano. Vamos a terminar este 2024, y vamos a entrar en el 2025 unidos, llenos de respeto, perdonándonos los unos a los otros, buscando lo mejor de mi hermano. No entres al año próximo, si tienes una querella con algún hermano, acércate y reconcíliate con él. No entres al 2024 con dolor en tu corazón por alguien. Entra lleno de amor para gloria de Dios. Así que concluyo, hermano, terminamos un año, el año del fortalecimiento espiritual. Ya no hay que fortalecerse más. No, eso solo fue un impulso nuevo, No es que tampoco este año fue que empezamos, ya habíamos empezado hace tiempo. Fue un énfasis para tomar más decisión, para consagrarnos más, para que cada vez que usted entrara ahí y leyera aquí decía año de fortalecimiento espiritual y usted se le volviera a recordar, Es interesante que pusimos este lema para el año y este tema para el año y el Espíritu lo dio, porque después cuando invitamos personas a predicar aquí, no sé si recuerdan que decían, oye, pero yo vengo a predicar de esto que está aquí. Dios obrando, Dios estaba haciéndolo y tú estás allí sabiendo, esta es mi decisión espiritual. ¿Estás fortalecido espiritualmente? ¿Eres una fortaleza espiritual de Dios? Recuerda, todo empieza con Dios.
No lo puedes lograr tú. Todo empieza con Dios, pero Él empieza conmigo. Él empieza conmigo. Este es el último culto del 2024. Este es el último culto del 2024. Pero este no es el último día para trabajar espiritualmente en mi vida. Usted va a tener que seguir haciéndolo, hermano. Seguir haciéndolo, hermano. Seguir trabajando, hermano. Si ya estás en el proceso, si ya lo comenzaste, si lo tomaste como decisión, continúalo. Y si no lo habías decidido, hazlo ya. Pero tienes que ir hacia el futuro con la decisión total de ser la persona que Dios quiere que sea. Estamos muy felices de terminar un año donde vimos muchas cosas. Crecimos en membresía. Eventos hermosos quedaron en el recuerdo nuestro este año. Les decía, el retiro de la iglesia, el retiro de los jóvenes, el retiro de los hombres, el viaje misionero a Pan Island, muchas cosas, cultos navideños, las actividades de los jóvenes estuvieron espectaculares, las actividades fraternales, los bautismos. Podemos recordar muchos eventos y este 2024 pudo haber dejado algunos importantes en tu vida. Pero sepas algo. Tu vida rendida totalmente al Espíritu Santo es la que va a determinar que el 2025 sea mejor. Tu vida totalmente rendida al Espíritu Santo, vivir la espiritualidad, es lo que te va a dar un 2025 mejor para tu propia vida, para tu propia vida. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos fortalezca para lograrlo. Daniel 10:19, me has fortalecido. ¿Puedes decir eso tú de ti mismo este año? Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Si lo lograste, gloria a Dios. Si no lo lograste, todavía está la puerta abierta. Todavía está la oportunidad. Todavía está la oportunidad. El Espíritu Santo quiere hacer esa obra en ti. Quiere que tu corazón se llene de Dios, se llene de frutos, de amor, de santidad. Quiere que seas el creyente fortalecido, que es una fortaleza de Dios. ¿Lo quieres? ¿Lo crees? Entonces tienes que decir, yo seré ese cristiano que es una fortaleza espiritual para Dios. Y como cristiano espiritual, yo quiero ser definido. Y quiero que se defina mi iglesia ante el mundo y ante cualquier cristiano. Este es un creyente y esta es una iglesia espiritual. Que Dios nos ayude, hermano, a ser esas personas. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Así que levántate del sueño y ponte a orar. Y ponte a buscar en Dios. Y transforma tu vida en Cristo. Y decide, esto es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Dios quiere. Y toma decisiones correctas para tu propia vida y para la iglesia de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a orar. Dios santo, buen Dios. Aquí está tu pueblo. Tu pueblo santo, salvado, escogido por ti, restaurado, transformado. Nosotros somos tus hijos y queremos, oh Dios, y está en nuestros corazones ser más espirituales. Ayúdanos a hacerlo, Dios, a tener estas características espirituales que nos defina, oh Dios, esta vida espiritual. El fruto del Espíritu en nosotros, la santidad y el amor fraternal sean parte de nuestra vida por siempre. Ayúdanos, Dios, somos débiles. Ayúdanos, Dios. Solo contigo podremos lograrlo, Padre. Danos la sabiduría para hacerlo. Perdónanos cuando te hemos fallado y ayúdanos a lograrlo para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.